Gloria a Dios, bendiciones a todos. Estamos contentos, estamos regocijados, estamos entusiasmados porque no hay entusiasmo más grande que estar en la presencia de Dios, de alabarlo y sobre todo escuchar su santa y divina palabra que viene a nosotros de una forma personal, de una forma especial. No sé si el micrófono está con eco o se oye bien, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, quiero que esta tarde, podamos meditar en este tema, aceptando la voluntad de Dios. Aceptando la voluntad de Dios. Me dijeron que atrás alguien ayudaba a pasar las diapositivas, pero también me dieron el aparatito este. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero yo quiero comenzar diciendo algo que me gustó mucho de lo que mencionó un escritor con respecto a la voluntad de Dios, y quiero que lo lean conmigo, ¿está bien? El que dice número 1, todos juntos. Para el cristiano comprometido, muchas veces la puerta del sufrimiento, a la aflicción y a las persecuciones representan cruzar al otro lado a la perfecta voluntad de Dios. Lo voy a leer otra vez y espero que usted capte el mensaje de esta frase. Para el cristiano comprometido, o sea, no el cristiano que dice que es cristiano por decirlo, no el cristiano que se involucra solamente en las cosas de Dios, sino el cristiano comprometido. Para él, dice, muchas veces la puerta del sufrimiento, ¿qué más? De la aflicción y a las persecuciones, muchas veces representan cruzar al otro lado a la perfecta voluntad de Dios. Me gustó lo que dijo este hermano con respecto a la voluntad de Dios, pero más que todo a la perfecta voluntad de Dios. Queridos hermanos, en la vida cristiana o como iglesia, no siempre las cosas van a salir como deseamos. A veces nuestras mejores intenciones y esfuerzos muchas veces no producen el resultado que esperábamos. A veces Dios permite algunas cosas que a veces no nos van a gustar como Dios las hace. Sin embargo, esas situaciones a veces nos ofrecen una oportunidad invaluable, y esa oportunidad invaluable es que Dios quiere que usted y yo aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos su propósito. ¿Sí me doy a entender? Y no hay mejor ejemplo en la Biblia de lo que es aceptar la voluntad de Dios cuando vemos la vida de los creyentes de la iglesia de Esmirna. Y hoy vamos a reflexionar en esta carta, en una carta pequeña a la iglesia de Esmirna que está en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al 11. Bueno, así no era como traía mis diapositivas, pero cambió el formato. ¿Lo tienen? Lo puede buscar en su Biblia o también lo puede leer aquí en la pantalla. ¿Nos ponemos de pie? Ya que van a estar sentados un ratito más. Hermano Ricardo, creo que como que no siento que el micrófono... ¿habrá otro solamente?
¿Lo leemos? Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, gracias por su palabra que ha sido expresada a través de los cantos, a través de esta lectura. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada, Señor. Que usted sea honrado en estos momentos y que usted hable a nuestras vidas, Padre Santo, de una forma especial y personal. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús y las gracias te doy. Amén. Pueden tomar sus asientos. Mis hermanos, como se narra en el pasaje, la iglesia de Esmirna enfrentó pruebas y sufrimientos, pero el Señor no les prometió escapar de esos sufrimientos, de esas dificultades. En cambio, ¿qué hizo el Señor a través de estas palabras? El Señor les animó a ser fieles hasta la muerte, asegurándoles que la corona de la vida. Y de la misma manera, hay momentos en que como cristianos, como iglesia, enfrentamos desafíos y decisiones que parecen muchas veces contradecir nuestros anhelos. Pero estas pruebas, estas dificultades, estas situaciones difíciles que a veces pasan, no son para destruirnos, sino para purificarnos y fortalecer nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Aunque es posible que experimentemos decepciones o ajustes en nuestros planes, sabemos que el Señor está al mando, el Señor está en control de todo. Si bien podríamos desear que las cosas fueran de una manera específica, ¿no es cierto? Pero aún así aceptamos que la voluntad de Dios es perfecta y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Mire, la iglesia de Esmirna, número 2, era una iglesia sufriente. ¿Qué más? Una iglesia perseguida y una iglesia atribulada por el imperio romano. Entonces, los creyentes de Esmirna en aquel tiempo tuvieron que ser perseguidos, maltratados. ¿Y sabe qué? Ellos tenían que ser realmente cristianos porque están en un tiempo de persecución, no como ahora que cualquiera dice ser cristiano. Ser cristiano en el tiempo de la iglesia de Esmirna, hermanos, demandaba mucho, incluso la misma muerte. Estamos hablando en un tiempo donde los cristianos se les martirizaba. Muchos morían como mártires.
¿Se acuerda quién fue el primer mártir del Nuevo Testamento? Esteban. Después vino Jacobo. Y así vinieron los demás apóstoles martirizados. Y la mayoría fueron martirizados por el Evangelio, por ser fieles a Jesús. Pero hay un personaje que precisamente salió de Esmirna, que sufrió martirio. Aunque su nombre no fue incluido en la Biblia, pero la historia cristiana hace mención de él, y me refiero a Policarpo. Policarpo. ¿Sabe usted quién fue Policarpo? Policarpo fue discípulo de Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan y que escribió precisamente el libro de Apocalipsis. Y según la historia, Juan fue el que lo nombró obispo de Esmirna. Y hay unas palabras memorables que han marcado la historia cristiana. Unas palabras que cuando Policarpo fue llevado ante un tribunal, el procónsul le dijo, escuche bien, júrame por la fortuna de César, jura y yo te soltaré. Maldice a Cristo, deshonra a Cristo. Policarpo respondió, 86 años lo he servido a él y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey, el que me salvó? ¡Qué tremendo! Tengo bestias salvajes, le dijo el procónsul, y te expondré a ellas si no te arrepientes de lo que has dicho. Policarpo le dijo, llámalas. Y Policarpo no cedió. Y después fue colocado en una plataforma para ser quemado en el año 155 después de Cristo. Estas son palabras, hermanos, que han recorrido los años. Cómo este hombre se atrevió a decirle al procónsul romano, 86 años le he servido a él y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey, el que me salvó? ¿Habrá creyentes en este tiempo así? ¿Habrá creyentes con esa actitud? Aunque nosotros en este lado gozamos de libertad, gozamos de democracia, gozamos de poder compartir como iglesia, ¿saben qué? Todavía hay cristianos en el mundo que están siendo martirizados por Cristo Jesús. Y son datos que no se filtran a nosotros o en las redes sociales. Pero hay gente en estos momentos que constantemente están muriendo por Cristo Jesús. Quería darle esa nota de Policarpo. ¿Por qué? Porque él salió precisamente de Esmirna. Quiero decirles algo sobre algunos datos importantes sobre la ciudad de Esmirna. Estamos aquí para aprender, ¿no es cierto? Yo sé que nos emocionamos con los cantos, con la comunión unos con otros, pero más que emocionarse, el Señor quiere que aprendamos. Amén. Esmirna. La ciudad de Esmirna, ahí tiene más o menos los datos, era una preciosa ciudad situada en la costa a unas 40 millas al norte de Éfeso. Actualmente la ciudad de Esmirna se conoce como Izmir en Turquía. Y es la única ciudad de las 7 ciudades donde estaban las 7 iglesias, es la única ciudad que en estos momentos es una ciudad que todavía está viviente, todavía existe. Las demás no, los demás son puras ruinas que hay. Es un hermoso puerto.
Y Esmirna era una de las ciudades más prósperas de Asia. Se le llamaba el orgullo de Asia. Y lo interesante es que había una colina que se llamaba Pagos en la parte posterior de la ciudad, y alrededor de la cima de la colina existían una serie de templos paganos, formando algo así parecido a un círculo que formaba más o menos una corona. Y debido a que tenía el aspecto de una corona, también se le llamaba a Esmirna la corona de Asia. Y la ciudad era uno de los principales centros de la adoración al emperador. Ya por el año 26 después de Cristo, antes del reinado de Tiberio César, se levantó un templo a este a este emperador, porque los cristianos de Esmirna se encontraban cada año con la necesidad de escoger entre decir Jesús es Señor o decir César es Señor. Esa era la prueba que los romanos aplicaban a todos los ciudadanos, lo cual significaba que esta iglesia estaba sometida a una enorme presión y a la persecución, porque ellos no estaban dispuestos a decir César es Señor. Y había al mismo tiempo una numerosa comunidad judía en la ciudad que eran hostiles a la fe cristiana, como veremos. Entonces vayamos al pasaje. Ahora sí, ¿qué dice el versículo 8 de Apocalipsis 2? Dice Juan escribe las palabras de Jesús. Y Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Él dice, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia de Esmirna. Como sabemos, el ángel se puede referir ¿a quién? Se puede referir a los ancianos de la iglesia, o a un evangelista, o al pastor de la iglesia local. Ahora, hermanos, cuando Jesús dice estas palabras a través de Juan, Jesús se le estaba dirigiendo a una iglesia que estaba rodeada por un imperio romano hostil y agresivo, y que dentro de algunos días se iban a enfrentar con todo el imperio completo, con todo su emperador, a la más cruenta, sanguinaria y desastrosa persecución como nunca habían pasado los hermanos de Esmirna. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 8, le dice, yo soy el primero y el postrero. ¿Qué más? El que estuve muerto y vivió. ¿Cómo se describe Cristo aquí? Aquí Cristo se describe como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, Cristo se describe así, ¿para qué? Para causar confianza en esta iglesia amenazada por el sufrimiento y la muerte. La palabra vivió señala la resurrección de Jesucristo, de que Él venció la muerte. Amén. La descripción de yo soy primero, aquí se conecta con su muerte. O sea, Jesús fue el primero al ser destinado desde la eternidad a una muerte violenta. Nadie más en la eternidad había experimentado la muerte humana. Jesús fue el primero. Y el último se conecta con su resurrección.
dando a entender que Él quedará en pie hasta que todos los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, como dice 1 Corintios 15, 25 en adelante. O sea, Jesús es el primero y el último. ¿Y saben qué? Esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo la amenaza del sufrimiento y la muerte. Con esta descripción de sí mismo, como el primero y el último, Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente, con quien sufrió también el trauma. Jesús mismo se identifica con esta iglesia como quien también sufrió el trauma de la muerte, pero venció la muerte de una forma contundente. Amén. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Esto sugiere que aun cuando los creyentes pudieron sufrir la muerte, ellos vivirían de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo Jesús. Así que el versículo 8 empalma muy bien, se conecta muy bien con el versículo 10, cuando dice, no temas nada de lo que vas a padecer. O sea, el que estuvo muerto y volvió a la vida puede alentar a los suyos, puesto que murió por fidelidad a la voluntad del Padre. Ahora vive para siempre y Él domina la situación. Él controla la historia. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso puede animar a su iglesia fiel a seguir adelante. Amén. El versículo 9 dice Jesús a través de Juan, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna, a los creyentes que estaban en persecución, en sufrimiento, le dice, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Igual como le dijo a la iglesia de Efeso y a las demás iglesias, le dijo, yo conozco tus obras. O sea, Jesús le expresa a la iglesia de Esmirna que Él conocía la obra de esa iglesia, porque Dios conoce cada iglesia. Dios conoce las cosas buenas y malas de una iglesia, las cosas que deben de ser cambiadas. Cada iglesia tiene lo suyo. Dios conoce todo lo de nosotros y qué cosas nosotros debemos de cambiar y qué debemos de seguir haciendo. Yo conozco tus obras. Aquí se destacan tres cosas: tus obras, tu tribulación y qué más, y pobreza. Entonces, dice Jesús, lo primero que conozco de ti es tus obras. Wow, esto es tremendo, ¿sabe? Hermanos, esta iglesia de Esmirna era una iglesia que trabajaba para la obra de Dios. Esta era una iglesia que a pesar de los problemas, a pesar de ser perseguida, a pesar de los sufrimientos, no se detenía haciendo la obra del Señor. Ellos no se metieron en un hueco a lamentarse o a quejarse. No se metieron en una cueva a llorar sus calamidades. Como Elías, ¿verdad? Que huyendo se metió en una cueva. Y Jehová le dijo, Elías, sal de ahí. La iglesia de Esmirna no se metió a la cueva. Era una iglesia que trabajaba en la obra del Señor. Mire, hermano, la forma tan fácil
que se vive hoy en día el cristianismo, donde cualquier cosa nos quita el ánimo a salir a predicar, ¿no es cierto? Nos quita el ánimo de hacer las cosas para Dios. Pero estos hermanos, en medio de la persecución, ellos seguían trabajando en la obra del Señor. Yo conozco tus obras, pero ellos estaban pasando por persecución. Aparte de ser una iglesia de la ciudad de Esmirna, donde estaba la iglesia de Esmirna, aparte de ser una iglesia, una ciudad preciosa y bella, Esmirna era una ciudad eminentemente rica, pero no la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en tribulación y pobreza. Mire, la ciudad de Esmirna tenía recursos, tenía relaciones, belleza, cultura, tenía una vida social y autosuficiencia. Pero tenemos que entender que toda esa riqueza de cosas y relaciones que el mundo valora y que algunos de los hijos de Dios valoran, es precisamente lo que Cristo llama pobreza espiritual. Mire, la iglesia de Esmirna fue fundada en medio de una ciudad próspera y sin embargo, Jesús le dice aquí que era pobre materialmente, pero rica ante el Señor. Dice, yo conozco tu tribulación, como Dios conoce la tribulación de cada uno de nosotros. Dios conoce las situaciones difíciles que a veces pasamos. A veces queremos decirle al Señor, Señor, ya basta. No nos atrevemos, pero a veces nuestro deseo. Cuando el mundo se nos viene encima, como que estamos caminando en un callejón sin salida, entre más nos movemos, más nos enredamos. ¿Sabe lo que significa la palabra tribulación? En griego significa presión, presión. Como la presión sobre las uvas cuando son pisadas en el lagar. ¿Qué sucede? Dan un resultado positivo, produce ¿qué? Vino. Mire, la presión sobre el grano, bajo la piedra de molino, dan un resultado, produce masa. Así la tribulación es presión sobre el cristiano y da un resultado positivo. Para que esa vida se levante y pueda confiar que Dios tiene control de todo. ¿Qué más dice? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, dice el Señor. Y parece que la pobreza aquí resultó de esa misma persecución. Posiblemente al profesar su fe cristiana, tal vez ellos eran despedidos de sus trabajos por rehusar adorar a dioses paganos y por rehusar adorar al emperador. Y con la pobreza, ¿qué es lo que venía? Venía el hambre y con frecuencia la persecución y la muerte. Mire, no es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Es fácil seguir a Cristo cuando usted no tiene ningún problema. Pero es más difícil servir a Dios fielmente en medio de una constante angustia. Perseverar en el deber de cada día en medio de una cerrada oposición. Pero el Señor les dice ¿qué? Pero tú eres ¿qué? Eres rico. O sea, a pesar de su pobreza material,
La iglesia de Esmirna gozaba de una riqueza espiritual, riqueza eterna y segura. Mire, quien es rico ante los ojos de Cristo, muchas veces son pobres materialmente. No siempre es así, pero muchas veces es así. Ahora, ¿quién es rico ante los ojos de Dios y quién es pobre? ¿En qué consiste la pobreza espiritual y la riqueza la riqueza espiritual y la pobreza espiritual? ¿Cómo evaluarías tú tu vida en estos momentos, rica o pobre? Muchas veces la riqueza material frecuentemente crea pobreza espiritual, pero no tiene que ser así. Pero frecuentemente es como se da. Por eso dice el Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Eres pobre o rico espiritualmente? Independientemente de que seas pobre o rico en el mundo material, Dios nos manda a ser ricos en Él, independientemente de que seamos pobres o ricos aquí en esta tierra. Amén. Y en este pasaje, hermanos, vemos que no hay dudas que Dios nos hace crecer a través de las dificultades. Y no digo que no lo haga a través de lo material, pero muchas veces lo material es lo que el cristiano busca, cuando Dios nos ha mandado a buscar primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas van a ser añadidas. El otro problema que sufría los creyentes de la iglesia de Esmirna, según el versículo 9, inciso B, era la blasfemia de los falsos judíos. Dice el versículo 9, B, inciso B, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagogas de Satanás. ¿Quiénes eran estos judíos? Mire, este era un grupo de personas de nacionalidad judía que se habían aliado a los gentiles para hacerle la vida imposible a los cristianos perseguidos. Cristo les llama sinagoga de Satanás. Seguramente esta gente iba a la iglesia cada domingo, oraba, cantaba con los hijos de Dios, parecían cristianos, pero eran sinagogas de Satanás. Es que yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis hijos, yo puedo impresionar a todo un pueblo, pero la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Y no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino precisamente el que hace la voluntad de mi Padre. Gente que no son ovejas, son cabritos. Gente así son difíciles de pastorear, ¿sabe? Porque no son ovejas. Esta gente crea oposición, crítica, resistencia y nunca están de acuerdo. Por eso el Señor los desecha, llamándoles sinagogas de Satanás. La Biblia habla, Jesús describe que en los últimos tiempos, cuando Él venga a juzgar a las naciones, que muchos le iban a reclamar a Jesús de que ellos eran cristianos o seguidores de Jesús. Muchos le van a decir en aquel día, Señor, ¿no te acuerdas que yo en tu nombre
eché a los demonios fuera, sané a los enfermos, hice este milagro y el otro. Algunos dirán, hasta prediqué tu palabra. Pero el Señor, conociendo los corazones de esas personas, le dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué interesante. Aún mientras estaban haciendo estos ministerios espectaculares, ni aún así los conoció. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Te conoce por tu sinceridad, tu fidelidad, tu entrega? ¿Qué más dice el versículo? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis aflicción por 10 días. Mire, Cristo no le dice, no temas porque yo voy a evitar tu sufrimiento o tu angustia o la cárcel. Él no les dice nada de eso. Él no les garantiza que no pasarían ninguna dificultad, sino que Él no los va a dejar solos en medio de ella. No temas lo que vas a padecer. Lo que uno pudiera escuchar de algunas personas es, no temas que yo te voy a quitar esa prueba. Y eso es lo que se predica hoy en día en muchas iglesias. No temas que el Señor te va a quitar eso. Y una de las cosas que escuchamos es, yo tengo fe que eso no te va a pasar. Pero ese es usted. Si el Señor lo decide o no, es cosa de Dios. Pero hoy en día hay personas que están decretando cosas diciendo, yo tengo fe de que ya tú no vas a pasar por ese problema. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios de lo que Él tiene que hacer? No se trata de que yo tenga fe. Se trata de que si es Dios que está interviniendo, va a pasar como quiera que sea. Amén. Hay personas como que quieren guerrear su fe con la voluntad de Dios. No, aquí se hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted puede encontrar una persona bien devota a Dios, orando y orando en una esquina para que no llueva, porque se le mete el agua en la casa. Señor, no quiero que llueva. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, desvía la lluvia. Pero por el otro lado hay un agricultor que necesita la lluvia para que sus frutos se puedan dar y empieza a orar a Dios. Señor, traiga la lluvia para tener mis frutos y alimentar a mi familia. ¿A quién va a responder Dios? Miren, en estos momentos millones y millones de personas están orando. ¿A quién va a responder? Señor, que se haga la voluntad tuya. Porque muchas veces usted está orando y no sabe si esto le va a perjudicar a otro. Por eso a mí no me gusta cuando las personas me dicen, hermano, oren por una petición personal. Porque yo no sé lo que está pidiendo. Puede ser que esté pidiendo que su esposa se muera, porque ya vio a la vecina. ¿Cómo debemos de orar? Hay que resaltar, Señor, que se haga tu voluntad, porque muchas veces lo que yo deseo que se haga no es lo que Dios desea que se haga, y por eso debemos descansar en Dios y escuchar sus palabras. No temas en nada de lo que vas a padecer. Dios no le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Esmirna, te voy a quitar la tribulación,
te voy a quitar la pobreza, porque eso es del demonio, tú tienes que ser rico. No le está diciendo nada de eso. Nada más, no temas por lo que vas a sufrir. Amén. Dice, y he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién los va a poner a ellos en la cárcel? ¿Quién afligió a Job? ¿Se acuerdan? ¿Quién afligió a Pablo? ¿Quién pone en la cárcel a los creyentes de la iglesia de Esmirna, a quien Dios considera rica? Satanás. Y la iglesia de Esmirna no va a la cárcel porque está en pecado. Esta iglesia va a la cárcel porque vive verdaderamente el Evangelio de Cristo. ¿Estamos dispuestos usted y yo a vivir verdaderamente el Evangelio? Si es posible, hasta dar nuestra vida por la causa del Evangelio. Continúa diciendo el versículo 10, inciso C. Ustedes van a ser probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Algunos teólogos tienen diferencia de opiniones si se refiere a 10 días literales o a 10 periodos, a 10 periodos, tomando un día por cada año, 10 años. Sea como sea. Los 10 días simboliza un tiempo relativamente corto. Aunque iban a sufrir por su fe, esto iba a ser por un tiempo relativamente corto. Y después del sufrimiento, ellos iban a ser victoriosos. Como dice el Señor en 1 Corintios 10:13, Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Y continúa diciendo el versículo 10, sé fiel. El Señor les dijo que sé fiel hasta que no me enferme. Sé fiel hasta que la cuenta del banco vaya disminuyendo. Sé fiel hasta cuando las cosas como que ya parecen como que no es algo que debo de hacer. No, dice sé fiel hasta la muerte. Hermanos, mire, la manera como soportamos el dolor en el día de hoy es con los ojos puestos en Jesús y haciendo las cosas como Él las hizo y las toleró. ¿Y cómo las hizo? ¿Y por qué lo hizo? Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él, dice, soportó la cruz. ¡Qué tremendo! Escuche esto, este mundo no es el mundo de nuestro disfrute. Esta es la hora del trabajo, del esfuerzo, del sufrimiento, del dolor. Hermanos, para sufrir por causa de Cristo, yo necesito de amar mi vida tanto, porque no es mía, es de Él. Él me la dio, Él me compró con su sangre preciosa. Sé fiel incluso hasta el punto de morir. Hay que estar dispuestos a morir por nuestras convicciones, si fuera necesario. Y no deje que nada ni nadie le desanime en su servicio a Dios. Y me encanta a mí como lo hizo Mesac, Sadrac y Abednego en Daniel capítulo 3, cuando iban a ser echados en el horno de fuego. ¿Qué es lo que le dijeron a ellos? A mí me impacta esas palabras. Les dijo, enfrentaremos lo que sea.
Señor, tú eres capaz de librarnos del horno de fuego. Pero mira lo que dijo. Pero aunque no lo hagas, con gusto pasaremos por ello. Wow. Qué corto me quedo yo en lo que es compromiso, entrega total al ver a estos hombres. Y el Señor les dice, ahí mismo, al final del versículo 10, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Hermanos, el requisito para recibir esta bendición de la corona de la vida, ¿sabe cuál es? Es ser fiel al Señor, cueste lo que cueste. Dice, yo te daré la corona de la vida. Miren, hermanos, en estos momentos tenemos que vivir en este mundo porque no hay otro por ahora. Pero tenemos que hacer lo que la mente puesta en el otro mundo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alguien decía que la gente que más impacto ha tenido en este mundo ha sido aquellos que han vivido con la mente puesta en el otro mundo. Y Santiago lo dice de esta manera, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esto me está hablando a mí. Aunque nunca vamos a amar al Señor como Él nos amó. Ame al Señor, como dijo Jesús, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Mire, la perseverancia bajo la prueba determina quién es un creyente genuino y quién es un creyente nominal o cultural o temporal o denominacional. La corona de la vida le ha sido prometida a los que le aman y prueban su amor por su obediencia. Necesitamos ser obedientes, pase lo que pase. Y terminamos el versículo 11. Dice, el que tiene, no orejas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas son palabras serias, ¿sabe? Palabras de peso, de advertencia. Palabras para no hacer caso omiso. El que tenga oído, oiga. A veces escuchamos, pero no estamos oyendo. Ya mi esposa me está reclamando de que ya yo no le oigo, ya no le escucho. Ya voy a cumplir 65 años, me dice, ya estás perdiéndolo porque no me escuchas. No me oyes, te escucho pero no te oigo. El que tiene oído, oiga. Y esto es individual, ¿sabe? Pero también se aplica a toda iglesia, en todo tiempo y en cualquier lugar. ¿Qué más dice? El que venciere, el que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda, que es otra manera de decir, no será condenado, no será separado de Dios para siempre. Aquel que es vencedor por ser fiel hasta la muerte, no tendrá que preocuparse por la muerte segunda. ¿Sabe cuál es la muerte segunda?
La muerte segunda es la separación eterna de Dios, el castigo eterno, también llamado simbólicamente el lago de fuego, según Apocalipsis 20. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la exhortación para esta iglesia atribulada de Esmirna es para que preste atención y no caiga en la apatía espiritual, para que en medio de su condición levante su ánimo y abrace la verdad de Dios, las promesas de Dios, como decía el canto, todas las promesas del Señor. Al creyente que pasa por la prueba, por las muchas pruebas, el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, la fidelidad es lo que Dios más busca. Eso es un continuo secreto para ser más que vencedores. No importa el tamaño del sufrimiento o la persecución que nosotros podamos estar pasando. Amén. ¿Qué hemos dicho hasta este momento? En conclusión, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Que la iglesia de Esmirna es un ejemplo de cómo podemos enfrentar las pruebas y la fidelidad y la valentía, aunque el resultado no siempre se alinea con lo que esperábamos. Debemos recordar que el propósito de Dios trasciende nuestras expectativas humanas. Tal vez enfrentemos momentos de frustración, de desilusión, pero estos son precisamente los momentos en que nuestra fe es probada y fortalecida. Como pueblo de Dios y como cristianos, estamos llamados a seguir adelante, venga lo que venga, no desanimarnos por las cosas que suceden, aunque no nos guste, aunque no las entendamos. Simplemente lo que hay que hacer es abrazar lo que Él tiene preparado para nosotros. Y así como la iglesia de Esmirna recibió la promesa de la corona de la vida, nosotros también debemos confiar en que el Señor tiene un plan eterno que supera cualquier dificultad presente. Amén. Y en vez de enfocarnos en lo que no salió como queríamos, permitamos que estas pruebas nos impulsen a ser más fieles, unidos y decididos a servir al Señor de todo nuestro corazón. Recordemos, hermanos, que aunque los caminos de Dios a veces son misteriosos, siempre son buenos. Que podamos decir juntos: Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y seguir adelante con confianza y esperanza. ¿Está dispuesto usted a caminar en la voluntad de Dios? Hoy yo quiero orar por ustedes. Yo no sé lo que puede estar pasando en la vida de algunos de ustedes o lo que va a pasar. Quizás estás atravesando pruebas intensas, dificultades financieras, problemas de salud, relaciones rotas o incluso desafíos en tu propia fe. Puede que sientas que aceptar la voluntad de Dios significa perder algo. Pero la verdad es que aceptar su voluntad siempre te lleva a ganar algo, sobre todo lo eterno. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios
No te llama a entender completamente su plan, sino a confiar plenamente en Él. Su voluntad es buena, agradable, perfecta, incluso cuando no lo podemos ver claramente. Hoy Jesús está llamando a tu corazón, así como llamó a la iglesia de Esmirna, para que confíes en su amor, para que te aferres a sus promesas y para que vivas con la esperanza de su recompensa eterna. Amén. Si hoy estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para tu vida, cualquiera que sea, yo te invito a dar un paso de fe. Tal vez necesitas entregar tus preocupaciones, tus dudas o tus temores al Señor. Quizás es tiempo de rendirte a Cristo como su Salvador y Señor, confiando en que Él ya venció la muerte y ofrece la corona de la vida eterna. Cualquiera que sea. Voy a pedirles que se pongan de pie. Yo quisiera que en esta tarde usted me diera a mí el privilegio de orar por usted. ¿Está bien? Si desea que oremos por usted, no es obligado que lo haga, pero si usted desea que oremos por usted por cualquier situación, yo le invito que salgas del lugar donde está, vengas aquí al altar, vengas aquí al frente, véngase sin temor. Hágalo en este momento. Porque Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que tú estás pasando. Ahora, no hay que venir al altar para poder orar por ti, pero tal vez es un paso más allá de decir, sí, Señor. Y es en la oración donde encontramos fortaleza para las pruebas, esperanza para el futuro y la presencia de aquel que nunca te va a abandonar. Por eso permite que su Espíritu Santo renueve su fe y te dé la valentía para vivir en completa obediencia a su voluntad. Por eso acepta este llamado, sea fiel, reciba la promesa del Señor de que Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es el día para confiar plenamente en la voluntad de Dios. Y si usted está ahí en su banca, está bien, gloria a Dios. Quiero orar por ti también. Y sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. A veces hay personas que necesitan ser ministradas, que vienen con unas cargas muy fuertes. Y eso es lo que hace la palabra. Cuando se predica la palabra, es como una vitamina B12 que levanta esa vida para que pueda vivir en victoria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que ha sido explícita, muy clara en nuestras vidas, Señor. Usando como ejemplo la iglesia de Esmirna. ¿Y cuánto nos falta a nosotros, Señor? Vivir esas vidas comprometidas. Porque a veces no estamos ni dispuestos a hacer lo más sencillo para ti, Señor. Mucho menos dar nuestra vida a la causa del Evangelio. Y queremos que nos perdones. En estos momentos, Señor, yo oro por las personas que están ahí en sus bancas, como aquí enfrente. Tú conoces los corazones de ellos. Usted conoce las cargas, las situaciones difíciles, los sufrimientos, Padre Santo, sus desafíos de fe. Pero tú eres experto en reparar lo que está dañado, Señor.
Y pedimos en el nombre de Jesús que usted intervenga en las vidas de mis hermanos, Padre, conforme a tu santa y divina voluntad, para que estas vidas, Señor, puedan ser vidas que levanten la bandera de la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, agradándote a ti, Señor, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Por eso bendíceles, guárdales en el hueco de tu mano y te damos las gracias infinitas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga.